Amén. Eh, Doy gracias al Señor, hermano, por esta reunión. Pensaba que si la reunión hubiera terminado ahora, ya nos podríamos decir que fuimos edificados, fuimos bendecidos, fuimos alentados. Y porque, como decía el hermano Francisco, el Señor contesta las oraciones. Hemos visto su fidelidad. Eh, Nos alegramos con el testimonio de Diego, que a pesar de que fue una situación tan trágica como un accidente, viene de algo tan hermoso que al final es lo más importante, que es la salvación del hombre. Así que bendecimos al Señor y junto con los ángeles nos alegramos de esta noticia de la salvación de Diego. Vamos a orar no solamente por su recuperación física, sino para que él sea plenamente afirmado en los caminos del Señor de aquí en adelante, para que sea uno más entre nosotros. Así que gloria al Señor por esta buena noticia. El Señor es soberano, hermano, y vamos a verlo también en su palabra, que su soberanía está sobre todo, sobre todas las cosas. Como bien saben, hermano, hemos estado estudiando los últimos días de Jesús antes de morir, 2 días antes hasta su crucifixión, y en este camino hemos pasado por el complot para matar a Jesús, el aposento alto, el Getsemaní, y la última vez estudiamos el juicio a Jesús. Y hoy día vamos a retomar a partir de ese mismo punto del juicio a Jesús, porque el juicio a Jesús tiene dos partes, que a su vez se dividen cada uno en 3 partes, siendo en total 6 instancias que componen el juicio al Señor Jesús. Entonces, hermano, voy a compartir pantalla para que vean un poco las notas que he tomado al respecto. Así que les pido que me esperen un segundo para poder dejar eso listo. Aquí está. Lo voy a poner de lado mejor para que se vea mejor. Ok. Entonces, hermano, estamos compartiendo acerca del juicio al Señor Jesús. Y esto lo encontramos en los 4 evangelios: Mateo 26, 47, Marcos 14, 43, Lucas 22, 47 y Juan 18, versículo 2. Como texto base usamos Mateo, y a partir de eso vamos haciendo los contrastes con los otros evangelios que nos complementan con información valiosa. Entonces, en Mateo 26, 47 comienza con cuando apresan a Jesús en el huerto del Getsemaní, y a continuación de eso, Jesús es llevado ante Caifás, según el relato de Mateo. Pero Juan, y entendemos que Juan siguió de cerca el proceso, Juan nos dice que primero fue llevado a Anás, así mientras se preparaban en la casa de Caifás y juntaban testigos, hubo una instancia previa que fue en la casa de Anás. ¿Quién era Anás y Caifás? Bueno, eran sumos sacerdotes. Anás había sido el sumo sacerdote anterior, y en este momento el sumo sacerdote era Caifás, y Anás era el suegro de Caifás. Entonces nos damos cuenta que el poder sacerdotal estaba concentrado en la familia de Anás. Anás era una persona muy influyente en el pueblo. Entonces, todo esto ocurre de noche, porque Jesús es apresado de noche, y no hay interrupción entre estos eventos. La última cena, después la oración en Getsemaní, el arresto, y Jesús es llevado a casa de Anás. No hay interrupción. Entonces, esta es una noche en la que Jesús no duerme, en la que todo se desarrolla en cuanto a
a su pasión, a su sufrimiento, y nos damos cuenta, nos habíamos dado cuenta ya en el jardín de Getsemaní, que Jesús había postergado su angustia para después de la última cena. Y después de la última cena en adelante, desde Getsemaní, tenemos la angustia del Señor. Él empieza a tomar la copa que el Padre le dio y él acepta esa voluntad de tomar la copa. Y de aquí en adelante lo vemos tomando gota a gota esa copa de sufrimiento, esa gota de cargar con el pecado de la humanidad. Entonces, bueno, Jesús es llevado a Anás. Anás le hace preguntas y Jesús no contesta y le dan una bofetada que nos dicen las Biblias como una nota al pie, que esa palabra también podría ser un varazo en la cara. Y entendemos que es un cumplimiento de Miqueas 5:1, donde dice la Escritura que al juez de Israel se le dará un varazo. Luego Jesús es llevado atado donde Caifás, y ahí se juntan testigos, pero los testigos no se ponen de acuerdo y no pueden culpar a Jesús mediante ese medio. Entonces Caifás conjura a Jesús a decirle quién era él. Y Jesús, ante este conjuro por el nombre de Dios, dice: yo soy el Cristo, y de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Entonces Jesús se revela quién es. Él es el Cristo, y él no solamente dice eso, sino que expande la explicación diciendo que él es el cumplimiento tanto del Salmo 110 como de Daniel capítulo 7. Todo esto ya lo vimos antes, por eso voy avanzando rápido, hermano, solo estoy dando un contexto. Entonces, luego de que Jesús es llevado con Caifás, y Caifás rompe sus vestiduras y declara que Jesús es digno de muerte por haberse hecho igual a Dios, llega la mañana y se hace un nuevo juicio, que es el juicio ante el Sanedrín. ¿Por qué se hace este nuevo juicio si ya había sido declarado el Señor culpable? Es porque fue tan ilegal lo que pasó con el Señor. Fue primero atado, golpeado, sin haber tenido testigos. Se juntaron testigos mentirosos en su contra, y finalmente se le condenó por algo que era cierto, que él decía ser el Hijo de Dios. Entonces, por el intento de dar un poco de legalidad, cuando llega el día, se junta el Sanedrín y nuevamente ratifican el veredicto: Jesús debe morir. Y eso está ya en el capítulo 27 de Mateo. Si se dan cuenta, el capítulo 26 de Mateo tiene 75 versículos. Es un capítulo muy largo. Y todo lo que hemos visto de aquí hacia atrás está en ese capítulo de Mateo. Entonces, Mateo 27:1 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Este es el nuevo consejo que se hace venida a la mañana, ya a la luz del día, para, de cierta forma, dar un poco de legalidad a un proceso que fue totalmente ilegal. Entonces Jesús, en este proceso, en estas tres etapas, Anás, Caifás y el Sanedrín, es culpado por parte de los judíos. Pero aquí se nos dice que Jesús es atado nuevamente y es llevado a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Por qué era necesario que Jesús fuera llevado a Poncio Pilato? ¿Por qué no pudieron simplemente los judíos declararlo culpable y apedrearlo? Bueno, eso se explica por el contexto político de esa época, en el que Israel estaba bajo el dominio romano. Y bajo este dominio romano era solamente Roma que tenía el poder de condenar, la potestad de quitar la vida. Entonces, para poder matar a Jesús, los judíos necesariamente tenían que llevarlo ante la autoridad romana, que era Caifás, perdón, era Pilato. Entonces, ahora pasamos de que el juicio de Jesús pasó de manos de judías a manos gentiles. Y esto vemos que es la soberanía de nuestro Señor también, porque no solamente son los judíos culpables de haber muerto al Señor, sino también los gentiles. Y nuevamente tenemos tres etapas en este proceso, en el que Pilatos primero recibe a Jesús, le halla sin culpa y le envía a Herodes, porque como Jesús era de Galilea, Herodes era la autoridad en Galilea y Pilatos era la autoridad en Jerusalén. Entonces dice: si este hombre es de Galilea, que lo juzgue el encargado de Galilea, que es Herodes.
Entonces Jesús es enviado a Herodes, y Herodes también le encuentra sin culpa y lo envía de vuelta a Pilatos. Pero Pilatos nuevamente le encuentra sin culpa. Entonces, en este proceso se repite una y otra vez que hayan sin culpa al Señor Jesús. Pero como Pilato era una autoridad romana, no se podía aplicar la condena de Jesús, que decir, él era el Cristo. No tenía validez esa condena ante la autoridad romana, eso era una condena ante los judíos. Entonces, al llevar a Jesús ante los romanos, la acusación cambia. Y la acusación ya no es, él dice ser el Cristo, sino que la acusación es que Jesús dice ser el rey de los judíos. Y los judíos dicen, no tenemos más rey que César. Es algo que aparece en el relato. Entonces, nos damos cuenta que finalmente Jesús es llevado a la muerte simplemente porque los judíos presionan a Pilato a que lo mate. Y le dicen que si Pilatos no mata a Jesús, él va a estar poniéndose en contra de César. Entonces Pilatos, al temer a César y al temer su posición, él decide matar a Jesús, pero en realidad él dice, no encuentro ninguna culpa en él, y se lava las manos. Entonces, aquí vemos el relato resumido del juicio a Jesús de parte de los judíos y de parte de los gentiles. Vamos a entrar un poquito más al detalle, porque vamos a aprender del Señor en este proceso. Pero primero démonos cuenta que aquí en Mateo 27, donde empezamos a leer, se hace un paréntesis. Dice, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y dice después, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces se hace un paréntesis aquí del proceso de Jesús y empieza a hablar de Judas. Si vemos justo lo que había dicho antes en Mateo, el capítulo 26 termina hablando de la negación de Pedro. Entonces, entre el relato de la muerte del Señor Jesús, de su juicio, tenemos, por un lado, como una forma casi de simetría, como le gustaría decir al hermano Chen, tenemos a Pedro negando a Jesús, al medio tenemos a Jesús siendo llevado a Pilato, y por el otro lado tenemos a Judas arrepintiéndose. A ambos los vemos arrepentidos porque al final de la historia de Pedro se nos dice que él salió fuera y lloró amargamente cuando cantó el gallo. Y por el lado de Judas vemos que él se arrepintió, devolvió las monedas de plata y fue y se ahorcó. Entonces, antes de seguir con el juicio al Señor Jesús, quería hacer una pequeña tabla comparativa de lo que pasó con Pedro y con Judas. ¿Por qué es tan distinto lo que sucede con estos dos personajes? Y vamos a ver qué fue lo que sucedió con cada uno de ellos. Veamos entonces qué pasó con Pedro. ¿Cómo fue que él llegó a negar a Jesús? Y nos vamos a dar cuenta que en el relato, en las inserciones que hacen los evangelistas, van dando pistas que nos van mostrando por qué fue que Pedro llegó finalmente a negar al Señor Jesús. Entonces, vayamos un poco más atrás, cuando estábamos ahí en Cesarea de Filipo y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces Pedro había tenido una hermosa revelación acerca de la persona de Jesús. Algo maravilloso, él se había dado cuenta que el que estaba frente a él era el mismo Mesías. Entonces, hermanos, yendo un poco más adelante, vamos ahora a la última cena, y Jesús dice lo siguiente, todos ustedes me van a abandonar. ¿Qué repite Pedro? Señor, eso no va a ser así. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Entonces, ¿qué vemos en Pedro? Vemos una autoconfianza. Probablemente él, como había tenido una revelación tan maravillosa, que Jesús era el Cristo, él estaba tan seguro de lo que pensaba, de esa revelación, que él tuvo
un exceso de confianza. Decir, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a dejar, e incluso voy a ir hasta la muerte por ti. Pero ¿qué fue lo que pasó? A la primera oportunidad en que Jesús es arrestado en Getsemaní, se nos dice que todos los demás huyen, entre ellos también Pedro. Pero vamos entonces al Getsemaní. ¿Qué pasó en Getsemaní? Jesús se va a orar y le pide a Pedro, entre otros, que también ore. ¿Y qué pasa con Pedro? Se queda dormido, no ora. Entonces vemos una segunda etapa de esta caída de Pedro. Primero, un exceso de confianza. Segundo, la falta de oración. Después se nos dice que Pedro empezó a seguir de lejos a Jesús, a la casa del sumo sacerdote. Entonces, claro, ahora ya no viene siguiendo de cerca el Cordero, sino que lo viene siguiendo de lejos. Y vayan haciendo el análogo con nuestra vida, hermanos. Vayan viendo los paralelos cuando tenemos un exceso de autoconfianza, cuando tenemos una falta de oración, cuando seguimos al Señor de lejos. Y después se nos dice que en ese lugar Él estaba con gente que no era la gente de los discípulos de Jesús, eran otras personas. Y en esas malas juntas ellos dicen, oye, tú eres seguidor de Jesús. Empiezan a cuestionarlo. Y él le empieza a negar. Y ahí él empieza a negar. Y niega una, dos y tres veces y finalmente canta el gallo. Entonces, veamos entonces esta progresión. Mucha confianza en sí mismo, una falta de oración, seguir de lejos, malas compañías, y ahí viene la negación de Pedro. Leía un comentario que decía así, un árbol cuando cae hace mucho ruido y todos se dan cuenta, pero nadie se da cuenta el proceso en el cual el árbol se está debilitando, se está haciendo hueco por dentro, que es lo que finalmente le lleva a caer. Claro, la caída de Pedro fue algo como un árbol que cae y hace mucho ruido, algo tremendo. Él negó hasta el punto de maldecir y al punto de jurar. Pero ese hecho tenía etapas previas, que son las que los evangelios nos van señalando. Pero bueno, gracias al Señor que la historia de Pedro no termina así, sino que él sale y al escuchar el gallo se acuerda de lo que dijo Jesús. Aparte que el Evangelio de Lucas nos da ese dato maravilloso de que Lucas registra que Jesús miró a Pedro justo cuando Jesús iba saliendo de la casa de Caifás para ser llevado donde Pilato. Jesús mira a Pedro, Pedro ve a Jesús, canta el gallo, Pedro llora amargamente. Imagínense esa mirada del Señor, Pedro debe haberse sentido un traidor, pero en realidad entendemos que la mirada del Señor Jesús no era la mirada de juicio, sino que era la mirada de amor. Una mirada que veía el futuro y veía que Pedro iba a ser restaurado. Entonces Pedro se arrepiente. Pero Pedro no termina ahí su vida, sino que él espera, y luego llega el mensaje de salvación. Cuando Jesús dice, dígale a mis discípulos y a Pedro. Disculpe, hermano, tengo que mutear a alguien por aquí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Bueno, Pedro espera, llega el mensaje de restauración en el que dice Jesús, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que yo lo voy a estar esperando. Y Pedro cree y escucha al Señor, el Señor le restaura, le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis corderos, 3 veces. Como si por cada negación el Señor lo estuviera sanando. Entonces, esa es la caída y la restauración de Pedro. A todo esto, en la última cena, Jesús ya había dicho que aunque todos lo negaran, él después iba a estar esperándolos y los iba a recibir de nuevo. Entonces, probablemente Pedro tenía eso en su corazón, sabía que el Señor había predicho, por un lado, la negación, pero él también había predicho la restauración. Eso está en Mateo 26:32 para que lo recuerden. Dice,
todos os escandalizaréis de mí, porque está escrito, heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Jesús ya había dicho, había predicho la negación, pero también la restauración, el famoso pero de nuestro Señor, ese pero que es de restauración. Entonces, Pedro finalmente es restaurado. Su caída fue tremenda, fue una caída, una traición al Señor, a su amado de 3 años y medio caminando juntos. Él lo traicionó, pero él se arrepintió, tuvo fe y fue restaurado. Pero ¿qué vemos en Judas? Por contraste, Judas vemos que entregó al Señor Jesús muy seguramente por avaricia. Se recuerdan que justo antes de que Judas fuera a entregar a Jesús, una mujer quebró el frasco de alabastro y lo derramó en el Señor Jesús, lo preparó para su sepultura. Y Judas dijo, ¿qué gasto es este innecesario? Se podría haber dado a los pobres. Pero él lo decía en realidad porque era ladrón y sacaba dinero de la bolsa. Y Jesús le dice, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Y esta lo que hizo fue bueno. Entonces Judas, probablemente herido y en su avaricia, va a entregar al Señor Jesús. Recordemos que Judas, igual que Pedro, también estuvo con el Señor desde el comienzo de su ministerio. Pero entonces cuando Judas ve que el Señor es entregado a Pilato y ve que ya había sido golpeado, estaba atado, él ve la escena y siente remordimiento. Y esto es algo que es tremendo porque si Judas es el traidor y siente esto al ver a Jesús, eso quiere decir que el Señor Jesús realmente era alguien intachable, era alguien sin falta alguna. Incluso el que le entrega se arrepintió de haberle entregado, es porque en realidad no había ningún motivo en Jesús para ser muerto, ningún motivo para ser entregado, ningún motivo de pecado en sí mismo. Entonces Judas, al ver que el inocente, que aquel que había sido perfecto en todos sus años de caminar, estaba siendo entregado a la muerte, estaba siendo ya entregado a Pilato, que significaba una muerte por crucifixión, él va y se arrepiente. Pero ese arrepentimiento no es igual al arrepentimiento de Pedro. ¿Por qué? Porque a diferencia de Pedro, Judas no tuvo fe. Y la falta de fe le llevó a la muerte. Entonces, el fin de Judas es muy trágico. Entendemos que aquí se nos dice que él devolvió las monedas de plata y se fue y cometió suicidio. ¿Pero por qué? Porque no tuvo la fe en que en realidad el Cordero estaba muriendo por él, en que en realidad si se arrepentía podía ir donde Jesús y sería recibido. Entonces, hermanos, el arrepentimiento solo no nos da la salvación. El arrepentimiento y la fe nos dan la salvación. Entonces, eso era solo un paréntesis, hermanos, para que veamos lo que nos va diciendo aquí el relato, que contrasta a Pedro y a Judas. Que es una tragedia el tema de Judas. Es alguien que era del mismo grupo del Señor Jesús, llegó a un fin tan triste, porque no hubo fe, porque no hubo la paciencia de esperar la restauración. Tengamos fe, hermanos, tengamos fe en el Señor, en que seremos restaurados, porque el Cordero ya pagó por nuestra restauración. Entonces volvamos nuevamente a poner nuestro foco, la cámara apunta nuevamente al Señor Jesús. Vamos entonces nuevamente al capítulo 27 y ahora vamos a avanzar al versículo 11. Vamos a entrar más en detalle en el juicio de Jesús con Pilato. Vamos a entonces Mateo 27, 11. Aquí no tengo nada escrito. Disculpe, hermano, mi letra es muy fea y esto lo he hecho a mano, entonces espero que lo puedan entender. Entonces los judíos llevan a Jesús ante Pilato, ya que le habían declarado digno de muerte,
pero ellos no podían ejecutar la pena capital. Pilato, que era el procurador romano, tenía el ius gladii, que esa es la palabra técnica para la potestad de dar la pena capital. Entonces lo llevan, se nos dice en otro evangelio que esto ocurrió muy de mañana, muy temprano, porque este proceso lo tomaba Pilatos por la mañana. Entonces ellos, queriendo ser los primeros en la fila, llegaron muy temprano y lo entregaron a... De hecho, Mateo 27:1 dice, venida a la mañana. Esto ocurrió quizás a las 5:30 de la mañana, es una hora muy temprana de la mañana. Así ocurre el diálogo. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Démonos cuenta que en todo este proceso siempre hay una voz de fondo, que es la voz de los principales sacerdotes y los ancianos, que están presionando todo el tiempo a Pilato para que condene a Jesús. Entonces, este es un juicio que no tuvo imparcialidad. Pilato todo el rato estuvo siendo influenciado por lo que decían los principales sacerdotes. Y siendo acusado por los sacerdotes, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. O sea, Pilato se maravilló de Jesús. Él encontró que él era una persona increíble, como si lo acusaban tan fuertemente, él no se defendía. Y algún comentarista decía que en realidad Jesús, al callar, él no estaba otorgando, como dicen algunos, que el silencio otorga, sino que él está diciendo, yo no necesito defenderme, porque el que necesita defenderse es el que en realidad tiene razones por las que está siendo acusado, pero él no tenía ninguna razón para ser acusado. Entonces él no necesitaba defenderse y con su silencio, él simplemente reafirmaba su realeza. Su silencio reafirmaba su realeza. Y con esto Pilato se sorprende, se maravilla. Pero bueno, si realmente Jesús estuviera diciendo que él era rey, entonces, claro, habría una razón por la cual Pilato tendría que matarlo por sedición, por levantarse contra el imperio, contra César. Pero entonces nos va a ser útil leer lo que dice el Evangelio de Juan, que Juan nos dice, nos amplía este relato de Jesús con Pilato. Vamos a verlo, esto está en Juan capítulo 19. Y el relato de Juan es mucho más largo porque incluye el diálogo de Jesús con Pilato en dos instancias. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Recordemos, hermanos, que Jesús iba a ser entregado como el sacrificio pascual, como el Cordero de la Pascua. Y ese día se estaba celebrando la Pascua. Por lo tanto, los sacerdotes querían mantenerse puros y en ese afán de mantenerse puros no entraron a la casa del gobernador, porque entrar a la casa de un gentil significaría contaminarse y no iban a poder comer la Pascua. Veamos qué absurdo es esto, porque aquellos que entregaron con engaño, con ilegalidad al Señor Jesús, rompiendo toda la ley, en este momento se preocupan de lo externo para poder presentarse y comer la Pascua. Y que esto nos habla a nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces nos preocupamos tanto de lo externo, de cumplir con el rito externo, con la apariencia de lo que ven los demás, pero en realidad el corazón está apartado, en realidad el corazón no está puro? Pero hermano, el Señor lo que importa es el corazón. La circuncisión del corazón es la que importa y no la circuncisión de la carne. Entonces, que esto habla a nuestro corazón. Entonces, Pilato salió a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado.
Y mire, qué absurda nuevamente la acusación de los judíos. Es como que si la Belén acusara a la Esperanza, estoy poniendo a mis sobrinas de ejemplo, y dijeran, ya, pero ¿por qué está acusando a la Esperanza? Obvio que algo hizo, si no, no te la traigo. Y esa es la razón. No le dijo ninguna razón. Hizo esto, esto y esto. No. Simplemente aquí los sacerdotes dijeron, eh, algo hizo, por eso está aquí. Listo, tienes que matarlo. No le estaban diciendo nada. Entonces Pilato les dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, por lo que les explicaba del Imperio Romano, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Mira, hermano, qué tremendo esto, porque la soberanía de nuestro Dios está detrás de toda esta historia. Si los judíos hubieran podido matar a Jesús, lo hubieran simplemente apedreado. Pero la escritura ya había dicho, y Jesús había dicho ya que él iba a morir siendo levantado, iba a morir en una cruz. Entonces él tenía que ser llevado a los romanos para morir de la forma en que él había dicho. Y se va cumpliendo todo lo que dice la escritura. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, Pilato no tenía idea por qué estaban acusando a Jesús en realidad. ¿Qué has hecho? Cuéntame, ¿por qué te quieren matar? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, esta frase es clave para entender por qué Pilato no acusa a Jesús de sedición. Porque Pilato dice, perdón, Jesús dice, en realidad, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Así que yo no me voy a levantar contra César en este momento, no voy a armar una revuelta, porque mi reino no es un reino terrenal, político, humano. Mi reino es el reino de los cielos. Y si fuera un reino terrenal, estaríamos luchando con armas, pero tú me ves aquí, estoy entregado, porque mi reino no es de este mundo. Entonces sigue el relato. Y Jesús entra a palabras más profundas con Pilato y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No había ningún delito en el Señor Jesús. Y Pilato, este gobernador romano, que según los relatos de la historia, los documentos históricos, se lo dice que era muy cruel, era una persona muy cruel. Él dice, no hallé ningún delito en él, y no quería matarle. Entonces, esta fue la primera escena de este hecho. La segunda escena, que es que Jesús llevado a Herodes, solamente la encontramos en el Evangelio de Lucas. Por eso tenemos que complementar un evangelio con el otro evangelio para tener la imagen completa. Entonces ahora vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 22, perdón, 23. Vamos a leer desde el versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. A todos estos acontecimientos ocurren en un lugar muy cercano, la casa de Anás, la casa de Caifás. Pasamos al pretorio, que está probablemente muy cerca. Pretorio es la casa de Pilatos, donde él iba cuando se realizaban las fiestas judías. Pilato no vivía en Jerusalén, pero para las fiestas judías él viajaba a Jerusalén y pasaba la fiesta ahí. Herodes, que era de Galilea, en ese momento también estaba en Jerusalén, y se piensa que como cortesía diplomática, él se hospedaba en la casa de Pilato,
que era un palacio en realidad. Entonces todo esto ocurre en lugares cercanos. Entonces esta remisión de Pilato a Herodes son cosas que no deben haber tomado mucho tiempo. Dice entonces, le envió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo de que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Aquí vemos a un hombre que lo único que le interesaba era ver milagros, ver cosas portentosas, pero no le interesaba en absoluto qué sucedía con Jesús. No le interesaba la persona de Jesús, sino que le interesaban las señales y los milagros de Jesús. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Nuevamente vemos la tónica de nuestro Señor Jesús, que es nada respondió, y él guardó silencio, pero él no abría su boca. Y eso nos recuerda, sabemos, a Isaías capítulo 53, donde vemos que él como un cordero fue llevado al matadero y que no abrió su boca. Isaías 53, versículo 7. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Nuevamente esa voz de fondo que yo les comentaba, que no permitía dar imparcialidad al proceso. Los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y los fariseos y los saduceos, todos ellos acusando con gran vehemencia al Señor Jesús. Entonces aquí dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Y eso es lo que pasa con la humanidad, hermano. La humanidad que busca un Dios inventado por sí mismo que se ajuste a sus propias necesidades, cuando se encuentra al Dios verdadero, a Jesucristo, que está, en realidad es un Dios que fue a la cruz, un Dios que sufrió la humillación. Cuando se encuentran con este Dios, que es distinto al que ellos han creado en sus mentes, ellos menosprecian al Dios verdadero, porque ellos quieren ver un Dios que haga señales, que haga maravillas. Pero aquí está el secreto, hermanos. Para ver las señales y las maravillas hay que creer en el Señor, pero no es al revés. No hay que ver las señales y las maravillas y luego creer, sino que creer en el Señor para ver sus maravillas. Es creer para ver y no ver para creer. Pero a Pilato solamente le interesaba la grandeza de los milagros, de los portentos. Y recordemos que este mismo Herodes fue el que mató a Juan el Bautista, el primo de Jesús. Entonces, y que pensó en algún momento que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Por eso también entendemos que tenía tantas ganas de verle. Pero entonces le menospreció y dice, vistiéndole de una ropa espléndida, le envió de vuelta a Pilato. Y veamos el versículo que tenemos aquí, hermanos. Pongamos atención al versículo 12 de Lucas 23. Dice, y se hicieron amigos Pilatos y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Es decir, la persona del Señor Jesús une al mundo. El mundo está totalmente dividido, pero cuando se une, cuando se tiene que poner de acuerdo contra el Señor Jesús. Y esto puede parecer paradójico. Es como que la unidad del mundo se centra en Jesús, pero en el odio a Jesús, en el rechazo a Jesús, en el menosprecio a Jesús. Hermanos, y esto tiene que ser una lección para la iglesia, para nosotros. La iglesia debería estar unida al Señor Jesús, pero en el amor que tenemos al Señor Jesús. ¿Y cuántas veces nuestro amor en común al Señor Jesús pareciera que no es suficiente para mantenernos unidos? Y nos terminan dividiendo otras cosas, nos terminan separando opiniones, formas, costumbres, costumbres culturales, diferencias sociales, cuando en realidad si el mundo se une en el odio a Jesús, nosotros deberíamos mucho más unirnos en el amor a nuestro Señor Jesús. Pero ese día Pilato y Herodes se hicieron amigos. Pero veamos un poco más allá. Veamos un poco más allá. Este hecho también es relatado en el libro de Hechos. Este hecho está en Hechos, capítulo 4. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad hay una mano detrás de todo esto.
Y no estoy hablando de la mano de Satanás. No, hermano, estoy hablando de la mano de Dios. Dice así, Hechos 4, versículo 25. Esta es una oración de los creyentes en Hechos que estaban siendo perseguidos, en la que ellos piden valor para predicar el Evangelio. Dice, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces aquí vemos a los príncipes de la tierra uniéndose unos a otros, con otros contra el Señor, contra su Cristo. Y esto, hermanos, es una cita al Salmo 2. Entonces, en realidad, lo que estamos leyendo en el juicio a Jesús es el cumplimiento de lo que está dicho en el Salmo 2. Pero sigamos leyendo, hermano. Dice así, 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Ve, hermanos? Tenemos a Herodes, Poncio Pilato, los gentiles e Israel. Todos ellos unidos contra el Señor Jesús, contra Dios. El mundo entero, incluyendo la religión de este mundo, unidos contra Jesús. Pero veamos el versículo 28, hermano. Y esto es lo que les digo, que en realidad, aunque vemos que todos se oponen al Señor Jesús, que se le levantan leyes que van en contra de los principios cristianos, cuando se levantan presidentes que nosotros pensamos, hoy él no tiene nada que ver con Cristo, recordemos lo que dice este versículo 28 y que nuestro corazón descanse, hermano. Hermano, nosotros, los hijos de Dios, no dependemos de si gana un candidato o otro, si se aprueba o si se rechaza una constitución, si gana Donald Trump o si gana Joe Biden. Hermano, nosotros no dependemos de eso. Dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, el hecho que estuviera Pilato ahí, el hecho que estuviera Herodes ahí, que los gentiles y los judíos se unieran todos ellos contra el Señor Jesús, era algo que Dios mismo había señalado de antemano. Dios mismo, en su sabiduría, en su consejo, de antemano había determinado que así sucediera. Entonces no nos asustemos si gana un personaje que pensamos que va en contra de la Biblia. No, hermanos, porque en realidad vamos a ver ahora en el diálogo con Pilato que absolutamente todo está bajo la autoridad de nuestro Señor. Podemos tener un presidente o presidenta, quien sea, que no nos guste, que pensemos que va en contra del Señor, pero recordemos que no tendría autoridad si no le fuera dada por nuestro Padre. Entonces, volvamos la cámara nuevamente, ahí el juicio contra Jesús. Ahora Jesús lo devuelve Herodes a Pilato, le halla sin culpa a Herodes, y Jesús vuelve nuevamente a Pilato. Pilato, Jesús ahora es despreciado por Herodes. Le viste de una ropa espléndida y le devuelve. Volvamos a Mateo. Podríamos leerlo en Lucas, pero ya que estábamos leyendo en Mateo en un comienzo, volvamos al libro de Mateo. Mateo 27. Versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Esto es lo que llaman la gracia pascual. El gobernador Pilato este día tenía la potestad de liberar por su gracia a uno de los presos y simplemente perdonarle, liberarle de su culpa y declararle, quitarle la muerte. Entonces, como Pilato había encontrado que Jesús era inocente, no quería matarle y dijo, bueno, voy a usar la gracia pascual, ya no me fue bien diciéndoles a ellos que él era inocente, ya no me fue bien enviándolo a Herodes para que él
lo declarará inocente, no me fue bien diciéndole que ellos mismos lo juzgaran, voy a intentar liberar a Jesús por medio de la gracia pascual. Entonces, dice aquí, tenían un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Aquí encontramos la razón por la cual le entregaron los judíos a Jesús. Fue envidia. Y si recordamos, hermanos, y nos damos cuenta que en realidad también es el enemigo el que está inspirando a estos hombres, nos vamos a dar cuenta que desde un comienzo fue la envidia la que motivó al enemigo, cuando él quiso ser igual a Dios, quiso subir por sobre el trono de Dios. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Se llama envidia. Entonces, nuevamente vemos este principio diabólico en los dirigentes de Israel, en los que ellos por envidia estaban entregando a Jesús. Tenían envidia de Jesús. Satanás siempre tuvo envidia de Jesús, de la relación especial que tuvo Jesús con el Padre en el cielo. Entonces, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Un mensaje más para Pilato, para que Pilato tuviera la determinación de hacer lo que era justo, que era dejar libre a Jesús. Pero aquí viene un pero, que es el pero de esa voz de fondo, que les decía. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Nuevamente el mundo elige y elige al ladrón en vez de elegir a Jesús. Elige el pecado en vez de elegir la santidad. Entonces, al hacer esta pregunta, nuevamente vemos la soberanía de Dios que deja la culpa en aquellos que deciden. Ellos que decidieron podrían haber dicho, libera a Jesús, Él es libre de pecado. Pero el pueblo se hizo culpable al pedir a Barrabás en vez de a Jesús. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos aún gritaban más diciendo, sea crucificado. O sea, no había una razón para matar a Jesús. Simplemente había una euforia de la gente que estaba llevando a Pilato a actuar en contra de la justicia, en contra del derecho. Aquí vemos, hay un nuevo relato que está también en Juan, entonces vamos a volver a Juan, hermano. Hay un relato adicional que es una nueva conversación de Jesús con Pilato. Y nos vamos a dar cuenta de lo cobarde que fue Poncio Pilato. A pesar de que él estaba intentando liberar a Jesús, él fue, en últimas cuentas, un cobarde. Entonces, Juan 19, el capítulo 18 termina diciendo que la gente eligió a Barrabás. Y entonces aquí entendemos qué es lo que ocurre a continuación. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús. Bueno, es un poquito antes. El relato que les decía. No, perdón, está bien, estamos bien. Y le azotó. En primer lugar de los azotes de Jesús. Hasta ahora él había sido atado, había sido golpeado, había sido humillado, pero no había sido azotado. Y estos azotes judíos no son cualquier cosa, hermano. O sea, los azotes romanos son terribles. Son una flagelación horrorosa. Les voy a comentar de qué se trata esta flagelación romana. Aquí lo tengo en una pequeña nota. La flagelación que sufre Jesús es la romana, llamada verberatio. Se aplicaba solo a esclavos y soldados rebeldes. Se aplicaba el flagrum, flagelo, azote. Era tan dura que a veces causaba la muerte. Esa es la nota que les quería mostrar.
Entonces volvamos a Juan 19, cuando dice que le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura. Le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Y esta es una escena, por decirlo menos, patética, hermanos. Es como que nuestro Señor fue humillado al extremo. Él es el Dios de los cielos, realmente es el rey del universo. Pero en este momento su humillación fue tal que los soldados romanos le pusieron una corona de espinas, le vistieron de púrpura y le llevaron fuera y fue presentado, he aquí el hombre. Y esa frase, he aquí el hombre, en latín es ecce homo, que deben haber escuchado esa palabra alguna vez porque hay cuadros, unas pinturas bien famosas que se llaman ecce homo. Hace un tiempo fue famoso porque una persona alteró una pintura que se llamaba ecce homo. Quiso arreglarle, la dejó peor. Pero aquí tenemos esta escena en que Pilato dice, he aquí el hombre. Y el Señor con una corona de espinas, habiendo sido azotado, con un manto de púrpura delante de la multitud. Y la gente pidiendo su muerte, la gente pidiendo la muerte del Rey del Universo. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y esto es interesante. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, Pilato, con el mensaje que le había dado su esposa, ese mensaje misterioso, con la conversación con Jesús que le dijo qué es la verdad, ya estaba un poco asustado. Pero ahora que escucha que Jesús es hijo de Dios, se asusta aún más. Y rápidamente entra y vuelve a hablar con Jesús porque esta frase lo dejó conmocionado. Este hombre era hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, y esto es lo que comentábamos delante, hermanos. Puede que Pilato esté en el poder, puede que Herodes esté en el poder, y puede que Trump o Joe Biden, o puede que la apruebo o el rechazo. Hermano, da lo mismo. Aquí dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato tuvo miedo y le dijo a Jesús, oye Jesús, respétame, yo te puedo crucificar, respóndeme algo. Y Jesús tenía claro que si Pilato estaba en el poder en ese momento, era porque su padre le había dado el poder a Pilato. Y su padre estaba permitiendo que pasara todas esas circunstancias. Y en esto me recuerda lo que decía el hermano Luis, que es tan duro ver a un hijo sufriendo, tan fuerte ver a un hijo sufriendo, pero aquí nos damos cuenta que el padre que ama a Jesús, que en él tiene su complacencia, está permitiendo que su hijo sea expuesto a a todo este dolor, a toda esta afrenta, a toda esta humillación. Imagínense un padre ver a su hijo ser humillado. Es algo que conmueve, que duele el corazón. Pero aquí el padre estaba permitiendo que su hijo fuera humillado. Porque el padre también, nosotros vemos el sufrimiento de Jesús, pero démonos cuenta que el padre también está sufriendo a lo largo de toda esta historia. Entonces los judíos nuevamente, por quinta vez, prefirieron matar a Jesús. 5 veces intentó Pilato liberar al Señor Jesucristo, porque no halló culpa en él.
y porque finalmente tuvo miedo de que este hombre era hijo de Dios, que era rey de un reino que no era de este mundo. Pero nos damos cuenta leyendo el versículo 12 y 13 que Pilato tuvo más miedo de la multitud, tuvo más miedo de César que el temor de Dios. Porque él dice, se nos dice que él tuvo más miedo, pero aquí dice, si a este suelta no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal llamado enlosado y en hebreo Gábata. Era preparación de la Pascua como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Entonces, ¿qué vemos aquí finalmente? Que Pilato tuvo más miedo del rey de este mundo, que era César, que el del rey del universo, que era Jesucristo. Y él, pudiendo haber liberado a Jesús, no lo hizo porque tuvo temor del César. Y él, según nos dice el otro evangelio, él lo entrega y se lava las manos. Eso está en el versículo Mateo 27, dice así, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. O sea, dijo, ok, pueden matarlo, pero yo no tengo culpa en esto. Obviamente si él es culpable, porque él tenía el poder de liberarlo, pero no lo hizo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo soltado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y vamos a leer un poco más y aquí vamos a terminar este relato porque quisiera dejar en otra ocasión la crucifixión misma del Señor. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Esa palabra compañía ahí es el cohorte, que entendemos que esta compañía, este cohorte, era un grupo de soldados de 625 soldados, acuartelados en la Torre Antonia, junto al templo. Este grupo de soldados era un grupo especialmente cruel, porque estaba formado de mercenarios que Roma había tomado de otras naciones. O sea, gente completamente cruel, mala, de distintas naciones que habían sido tomados para formar este grupo tan extraño de ejército de 625 hombres. Entonces, en esta Torre Antonia, ante este cohorte de 625 soldados, todos estos 625 se reunieron en torno al Señor Jesús y dice, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Veamos, hermanos, que la escritura no minimiza, no oculta la humillación del Señor Jesús, sino que por el contrario enfatiza cómo nuestro Señor fue humillado hasta lo sumo. Se usan palabras como que le escupían, que le pegaban en la cabeza con una caña, que le pusieron una corona de espinas, y haciendo referencia como si fuera un rey de broma, un rey
un rey loco, que se cree de sí mismo rey, pero que no lo es. Pero lo que no sabían que en realidad el que estaba ahí era el rey del universo. Y que si él estaba ahí soportando esas afrentas, era porque él voluntariamente estaba tomando esa copa. Recordemos que cuando estaban en el Getsemaní, Jesús había dicho que en cualquier momento él podría clamar al Padre y el Padre enviaría a él 12 legiones de ángeles que le salvarían. Y Jesús, sabiendo eso, él prefirió soportar la humillación primero de los sacerdotes, la humillación de la guardia de los sacerdotes, de Anás, de Caifás, del Sanedrín, luego de Pilato, luego de Herodes, luego nuevamente de Pilato y finalmente de esta cohorte romana de 625 soldados que le humillaron, le humillaron. Y durante todo ese proceso Jesús pudo haber dicho, basta, basta, pero Jesús siguió, siguió y siguió, por el gozo que tenía puesto delante de sí. Y ese gozo era nuestra salvación, ese gozo éramos nosotros. Ese gozo era que hoy día estuviéramos reunidos en torno a su persona. Porque si él hubiera dicho basta, no estaríamos aquí. Si él hubiera dicho basta, no tendríamos ninguna esperanza. Pero el Señor soportó y aguantó con paciencia la humillación. Y fue humillado hasta lo sumo. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Él fue humillado hasta lo sumo. Así que, hermanos, espero que a partir de esta palabra aprendamos varias cosas. En primer lugar, aprendamos del ejemplo de Pedro, de que cuando caemos, tengamos fe, hermanos, para nuestra restauración. Tengamos fe. Y démonos cuenta que cuando caemos en realidad es porque hubo un proceso desde antes que nos llevó a caer. Aprendamos de los religiosos judíos que se esforzaban por cumplir la religión externa, pero que internamente estaban completamente corrompidos, que a nuestro Dios le interesa el corazón, no le interesa el exterior. Aprendamos de Pilato que en realidad hay que temer más a Dios que a los hombres, que como dice Pablo, que si él quisiera agradar a los hombres, no agradaría a Dios, que tenemos que elegir agradar a Dios y no a los hombres. Aprendamos de Herodes, que en realidad lo que nos motiva a seguir a Jesús, a verle, no son sus milagros, sino que es su misma persona. Y aprendamos del Señor Jesús también a soportar la aflicción. Si él siendo el rey fue paciente y soportó las aflicciones, nosotros también hoy seamos pacientes y contemplándole a él, también suframos las aflicciones. Y también, hermanos, aprendamos que cuando vemos que se levantan los reyes de la tierra contra el Señor, contra su Cristo, contra su iglesia, démonos cuenta que en realidad nuestro Dios sigue en el trono y que todo está ocurriendo según su predeterminado consejo lo ha establecido y que nada se ha escapado de sus manos. No nos asustemos de que se levanten unos u otros en el poder, porque en realidad nada se ha escapado del control de nuestro Señor. Así que, hermanos, dejo esta palabra a los pies del Señor para que siga hablando a nuestros corazones, para que sigamos nosotros siendo transformados al verle a Él y sigamos siendo encantados por el Señor, viéndole a Él en su valentía, en su amor, en su entrega. Oremos al Señor. Señor, en esta hora te damos gracias por haber podido estar a los pies de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites leer lo que está escrito y contemplar al Cordero, siendo humillado, siendo inmolado. Padre, te damos gracias por Jesús, por nuestro Señor, nuestro Salvador, porque Él se entregó hasta lo sumo. Te damos gracias, Padre, porque tú también lo entregaste. Y entendemos ese versículo que dice que si nos diste a Jesús, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas? Si ya entregaste lo que más te agradaba y lo entregaste al Hijo viéndolo sufrir, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas? Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo, por habernos, Señor, entregado
al Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por entregarte por nosotros, por haber callado, Señor, cuando pudiste haberte defendido, por haber guardado silencio cuando pudiste haber pedido esa docena de legiones de ángeles, Señor. Te contemplamos, Señor, y te adoramos. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén.